¿Sí? Pucha, sí, pues. Es que el parcial es tranca. Creo que a veces, el doctor se apiada cuando ven em, no, resultados no muy buenos en el parcial y en el final se ablanda un poquito, ¿no? Pero no se confíen igual por el final, porque no siempre pasa. En mi caso no pasó, igual vino difícil, pero vinieron más preguntas de banco en el final que en el parcial. En mi caso, en el caso de ustedes no sé cómo va a ser, pero igualmente no se descuiden y estudien, ¿ya? Igualmente voy a tratar de resumir todo para que puedan observar, ver y discriminar lo más importante que es lo que ustedes tienen que estudiar para el examen. Ya les voy adelantando, de aquí sí viene, ¿ya? De acá viene una, a ver, si les soy sincera, a ver, tenemos esta primera clase post parcial, ¿no? Que es esófago y estómago. La siguiente que viene es intestino, full intestino, delgado, grueso. Y después de eso viene patología de páncreas, hígado, vesícula biliar. De esos tres viene un montón. De los otros, o sea, de patología, porque después vamos a ver patología cerebral, vamos a ver patología endocrina y vamos a ver linfomas y leucemias. De eso viene, sí, pero de las tres que les estoy diciendo yo, de esófago, estómago, intestino delgado grueso y hígado no mucho, páncreas, este, y vesícula biliar, de esos tres sí viene, considerable. Así que a esos podrían prestarle un poquito más de atención. Muy bien, entonces vamos a comenzar, ¿ya? Hoy día vamos a ver entonces esófago y estómago. Básicamente todo esto es lo que vamos a ver, pero yo les voy a decir qué es lo más importante con lo que ustedes se tienen que quedar, ¿ya? No se asusten porque vamos a ver de todo un poquitito, ¿ya? No es que vayamos a profundizar demasiado en cada una de las patologías, porque si no nos quedamos hasta mañana. Y la idea de esto es hacerlo cortito y conciso para que ustedes tengan información, lo más importante para que les pueda servir para sus pasos o para su examen final. ¿Ya? Entonces vamos a iniciar viendo patología del esófago. ¿Qué es lo que vamos a ver primero? La atresia y la fístula esofágica. Voy a poner todo de una vez. Ahí, ya. Entonces, lo primero que quiero que sepan es que discriminen eh, sepan, más bien dicho, cuál es la diferencia entre una atresia y una fístula, ¿ya? Aquí tenemos dos imágenes que están bastante bien claras, de lo cual vamos a poder sacar una conclusión, que son estas dos de acá, ¿ya? Esta de acá, que es atresia, y esta de acá, que es fístula, ¿bien? Entonces, aquí tenemos la definición de atresia. La atresia es básicamente la falta de perforación o la presencia de oclusión de un orificio o conducto normal del cuerpo. Generalmente las atresias terminan en un fondo de saco vacío, ¿no? Como por ejemplo aquí vemos, esta es la tráquea, ¿no? Esta es la tráquea y esto teóricamente vendría a ser el esófago. Y el esófago debería tener una continuidad, ¿no? Porque tenemos el esófago proximal, medio, distal. Miren, acá está el diafragma y acá comienza el estómago, ¿no? O sea, es un tubo, esa es la palabra, es un tubo continuo que llega hasta el estómago. Pero en atresia no hay un tubo continuo, lo que hay es un fondo de saco, ¿no? Como hay acá, un fondo de saco. Entonces el pacientito come y ahí se queda, no pasa al estómago. Esa es la atresia. La fístula es la conexión anormal entre dos partes del cuerpo o dos estructuras o dos órganos que no están generalmente comunicados. Nosotros sabemos que bueno, nuestra tráquea en la vida va a estar comunicada con el esófago, porque no es normal, ¿no? O sea, los dos son tubos independientes de diferentes sistemas, ¿verdad? La tráquea es del sistema respiratorio y el esófago es del sistema digestivo. Pero ocurre que en algunas patologías congénitas puede haber una fístula tráqueo-esofágica, es decir, una fístula que va a conectar la tráquea con el esófago, ¿no? Es ahí en donde nosotros vamos a ver aquí, ¿no? La atresia esofágica y la fístula tráqueo-esofágica. Es importante que ustedes sepan que este tipo de patologías se descubre un poco después del nacimiento. ¿Por qué, por ejemplo? Porque nosotros tenemos a nuestro bebito y ya ha llorado, ya lo tenemos en nuestros brazos y de repente lacta. Y lacta, pero ven que el bebito se pone diaforético y se pone azulito. ¿Qué es lo que pasa? Que como hay una fístula traqueoesofágica,
la leche que pasa por la boquita y por el esófago, en vez de dirigirse al estómago, se pasa a la tráquea y de la tráquea pasa a los pulmones. Entonces no puede respirar, entonces se pone azul, ¿no? Se pone cianótico el bebé. Es por eso que esto suele diagnosticarse mucho en el nacimiento, ¿no? Generalmente poco después del nacimiento, justamente por este problema. Y en el caso ese es en el caso de las fístulas. En el caso de las atresias, generalmente hay regurgitación de los alimentos. ¿Por qué? Porque no pasa, ¿no? Todo lo que come el bebito no va a pasar, porque no está perforado el esófago. Entonces, come o toma y toma lechecita y al final lo termina botando, lo termina regurgitando, porque no está perforado, no pasa la leche, ¿no? Ahora, es importante que sepan también que hay malformaciones congénitas del esófago que pueden asociarse, por ejemplo, a cardiopatías congénitas, a malformaciones geniturinarias y también a algunas enfermedades neurológicas. La presencia de fístulas nos puede causar diversas complicaciones, ya como por ejemplo la aspiración. O sea, los niños, los chiquitos, pueden tener neumonía aspirativa, ojo, porque toman la leche y como les estaba diciendo, pasa del esófago a la tráquea y la tráquea pues conecta a los bronquios y los dos pulmones, entonces pasa la leche y se termina depositando en los pulmones, que no debería haber leche ahí, ¿no? Entonces, y terminan por desarrollar algún tipo de neumonía, aspiración, ahogamiento incluso, porque bueno, los bebés no pueden respirar al tener la leche en los pulmones y se ponen cianóticos, ¿no? Y las fístulas también pueden ocasionar desequilibrios hidroelectrolíticos, al igual que las atresias, porque pueden ocasionar y generar vómitos constantes, entonces, disturbios hidroelectrolíticos, ¿no? Ahora yo quiero que sepan la clasificación de Gross, ¿ya? Tal vez no sé si les vayan a tomar, pero igual como cultura general es importante que ustedes conozcan la clasificación de Gross. Acá hay unos datos importantes que son los que ya hemos mencionado, ¿ya? Son malformaciones congénitas, ¿no? Obviamente la atresia esofágica y la fístula traqueoesofágica son malformaciones congénitas que consisten básicamente en la interrupción de la continuidad del esófago y que pueden tener o no comunicación con la tráquea, ¿no? El 50% de los casos se va a asociar a malformaciones congénitas, que es ya lo que les estaba comentando, ¿no? En su mayor parte pueden asociarse a malformaciones cardíacas, pero también se asocian a geniturinarias, anorrectales y gastrointestinales, pero en mayor porcentaje a cardíacas. Y la clasificación de Gross, que divide a las atresias y fístulas traqueoesofágicas en 5 tipos, ¿no? Tipo A, que es solo atresia, ¿no? Solo atresia, y corresponde a un 8%. Tipo B, que es atresia distal, como pueden ver acá, ¿no? Atresia distal y fístula proximal, que es 1%, o sea, es muy poquito. El tipo C, que es el más común, con un 84%, que es una atresia proximal con fístula distal. El tipo D, que es fístula proximal y fístula distal, ¿no? Doble fístula, 3%. Y el tipo E, que es sin atresia, es fístula sin atresia, ¿no? Como podemos observar acá. Que también se le llama fístula en H, ¿no? Porque, bueno, semeja aquí la forma de una H con la fístula, ¿no? Entonces, acá el diagnóstico se hace con una radiografía simple, ¿no? En la radiografía lo que vamos a ver en los bebitos es que se pone el catéter y el catéter se curva por acá, ¿no? Como se curva, ¿por qué se curva y no pasa? Por la atresia esofágica, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en los niños. Y en el caso del tratamiento es solo quirúrgico. Sí, no hay otro tipo de tratamiento. Sí o sí, el niño tiene que someterse a un tratamiento quirúrgico. Ya, eso es todo sobre la atresia y fístula traqueoesofágica. No me acuerdo si puse algo más acá. Ya, ahora vamos a ver. Listo. Ahora vamos a hablar de la hernia diafragmática congénita. Eh, En realidad son defectos del nacimiento. Los que estamos viendo en este momento son defectos del nacimiento. Ustedes saben que la ubicación normal, por así decirlo, es que hay una transición del esófago al estómago, ¿verdad? Hay una transición del esófago al estómago. A esa transición se le llama unión escamo-columnar, histológicamente hablando, y macroscópicamente hablando se le llama unión esófago-gástrica, ¿ya?
Escamo columnar porque es en donde colindan los dos epitelios, ¿no? El escamoso del esófago y el columnar del estómago. Y bueno, la macroscópica, que es la esófago gástrica, ¿no? Esa unión debe estar al mismo nivel que el diafragma, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando esta unión esófago-gástrica está por encima del diafragma? A eso se le llama hernia, ¿ya? A eso se le llama hernia diafragmática. Entonces, eh, la hernia diafragmática congénita es un defecto del nacimiento en donde hay un orificio del diafragma, entonces los órganos abdominales pasan por esta hernia y pueden llegar hasta la cavidad torácica. Pueden haber congénitas, pueden haber adquiridas. Por ejemplo, yo recuerdo, no viene al caso porque, bueno, somos estudiantes de medicina, no de veterinaria, pero yo recuerdo que hace tiempo eh, apuñalaron un perrito, pobrecito. Recuerdo que salió en las noticias. Apuñalaron un perrito tantas veces que le perforaron el diafragma y al final el perrito no podía respirar. ¿Y por qué no podía respirar? Porque no es porque le hayan perforado un pulmón, por cierto, ¿eh? No podía respirar porque al ser apuñalado y al ser dañado su diafragma, el contenido abdominal, o sea, sus intestinos y su estómago, pasaron de la cavidad abdominal a la cavidad torácica. Entonces eso hizo que el espacio en la cavidad torácica fuese menos, entonces los pulmoncitos ya no se podían expandir y por eso tenía dificultad para respirar este perrito. Afortunadamente sobrevivió, pero bueno, esa es una hernia, ese es un ejemplo de hernia, ¿no? En el caso de las hernias diafragmáticas congénitas, hay cosas importantes que necesito que ustedes se aprendan. Ya, primero, eh, puede darse debido a la formación incompleta del diafragma, en donde el orificio por donde pasa el esófago es más grande de lo normal, entonces por ahí puede hacer que el estómago pase, ¿no? Pase por ahí y se genere la hernia diafragmática. Esto también puede causar o puede ser causado por una hipoplasia pulmonar y lo significativo o el signo significativo y constante que se va a encontrar en la hernia diafragmática congénita es el vómito. Porque, a ver, es importante que sepan también que la hernia por deslizamiento, que es la que vemos acá, la hernia por deslizamiento está muy relacionada a lo que es reflujo gastroesofágico, ¿sí? ¿Por qué razón? Pues básicamente el paciente se alimenta y aquí no puede pasar, ¿no? Por aquí no puede pasar la comida. Entonces se tiene que regurgitar y se regurgita, ¿no? Entonces, esta regurgitación también puede manifestarse como vómitos. Es por eso que el signo llamativo y constante son los vómitos, ¿sí? Tenemos estos tres tipos de hernias, ¿sí? Tenemos las hernias por un esófago corto, que esas son también netamente congénitas y no son relacionadas netamente al diafragma. Ay, perdón. Sino que el esófago es muy cortito, ¿no? El diafragma está intacto, pero el esófago congénitamente es demasiado corto. Entonces, al ser muy corto, pues obviamente jala el estómago hacia arriba. Entonces, no está la unión esófago gástrica en donde debería estar, que es al mismo nivel del diafragma. No está porque el esófago es muy cortito y ha subido el estómago, ¿no? En estos tres tipos de hernia vamos a encontrar un cardias supradiafragmático. Ustedes saben que el cardias es a lo que comúnmente llaman las personas como la boca del estómago, ¿no? Em, en estos casos, el cardias se condiciona no, sino se complementa, se corresponde, esa es la palabra. El cardias se correspondería a la unión escamocolumnar, se correspondería a la unión gastroesofágica. ¿Ya? Ahí debería estar el cardias. Entonces, en estos tres tipos de hernias vamos a encontrar un cardias supradiafragmático, o sea, un cardias por arriba del diafragma. Ese es en el caso de la hernia por esófago corto. Después tenemos a la hernia paraesofágica. La hernia paraesofágica es básicamente eh, la protrusión pequeña de el fondo, o bueno, la parte más proximal del estómago, ¿no? Que esté al mismo nivel de el esófago, por eso se llama paraesofágica. Una parte del estómago ha salido por el orificio, que en este caso aquí se abriría una formación incompleta del diafragma. Una parte del estómago sale por este defecto del diafragma
y se ubica casi paralelo, por así decirlo, casi paralelo al esófago. Es por eso que se llama paraesofágica, ¿ya? Esta también tiene un cardia supradiafragmático, porque este se supone que es el cardias, ¿no? Si este pequeño pedacito de estómago estuviese más abajito, el cardias estaría al mismo nivel del diafragma. Pero como este ha subido, entonces el cardias también ha subido, entonces también encontramos aquí un cardias supradiafragmático. Y después tenemos a las hernias por deslizamiento, que es lo que les comentaba. Este tipo de hernias tienen como signo llamativo la presencia, oye, son todas, ¿no? Pero la que tiene deslizamiento está relacionada al ERGE, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿sí? Estas son las que están más relacionadas al ERGE. Em, Después tenemos a la ectopia y a la heterotopia. No sé si se acuerdan de endometriosis, que es lo que vimos hace poquito. Bueno, hace poquito teóricamente, pero en una de nuestras últimas asesorías, antes del parcial, nosotros vimos endometriosis, ¿no? Endometriosis era o se definía como o la presencia de tejido endometrial en lugares que no eran el endometrio, ¿no? Lo mismo pasa con la ectopia y la heterotopia. ¿Ya? En el caso de la ectopia, es la mucosa gástrica que no se encuentra en el estómago, sino, ojo, sino que se encuentra en el tercio superior del esófago, ¿sí? O sea, es mucosa gástrica en el tercio superior del esófago. A eso se le llama ectopia. Generalmente suele ser un cuadro asintomático, pero acuérdense que igualmente, igual como la endometriosis, ¿no? A pesar de que era tejido endometrial en otras zonas del cuerpo, se veía sometido al mismo proceso de, de un endometrio normal, es decir, sangrado cíclico. Ese tejido sangraba también con la menstruación. En este caso, igualito, ¿no? ¿Por qué? Porque esta mucosa gástrica, a pesar de que está en el tercio superior del esófago, igual va a liberar ácido, ¿no? Entonces, al liberar ácido, va a ocasionar o puede ocasionar disfagia, puede ocasionar esofagitis, y esto finalmente puede evolucionar a un esófago de Barrett y eventualmente un adenocarcinoma. El adenocarcinoma que vamos a ver ahí más adelante, el adenocarcinoma de esófago, es el más común de los cánceres de esófago, por así decirlo, ¿no? Y está muy relacionado al esófago de Barrett, ¿ya? Entonces, en esta imagen podemos ver la presencia de mucosa gástrica. Esta es mucosa gástrica. Teóricamente, este es el epitelio escamoso del esófago. Entonces, esta es mucosa gástrica que no debería estar en esófago, pero que está en esófago, ¿no? En el tercio superior. Y después tenemos a la heterotopia, que son pequeños parches de mucosa gástrica en el intestino delgado o colon. O sea, también también es tejido gástrico ectópico, pero esta vez ya no en esófago, sino en intestinos, ¿no? Tanto delgado como grueso. Eh, ¿Cuál es su presentación principal? Hemorragia, pero es una hemorragia oculta. ¿Por qué? Porque, como les mencioné, la mucosa gástrica libera ácido. En el caso del esófago va a causar disfagia, pero en el caso del intestino delgado y grueso va a ocasionar sangrado. Y este sangrado puede evolucionar a ulceración, ¿no? Y estas son las manifestaciones que vamos a ver nosotros en la heterotopia, ¿ya? Entonces aquí vemos, por ejemplo, la mucosa gástrica en duodeno, ¿no? Estos círculos rojitos son células parietales, estos de acá. Y las células parietales son las que producen ácido clorhídrico, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hablar del divertículo de Zenker. El divertículo de Zenker, primero tienen que saber qué es un divertículo y por qué al divertículo de Zenker le dicen pseudodivertículo. El divertículo básicamente altera todas las capas del esófago. No, ay, no les expliqué las capas. ¿Ya? El esófago tiene 4 capitas, ¿ya? El esófago tiene su mucosa, la mucosa, la submucosa, la capa muscular y la adventicia. ¿Qué pasa con un divertículo? Un divertículo. El divertículo es la... Ay, ¿cómo lo puedo explicar? La protrusión, por así decirlo, la protrusión de las 4 capas, ¿no? O sea, como cuando hay un aneurisma y de la arteria se forma así, como una bolsita, igualito es el divertículo, pero con todas las capas de, en este caso, el esófago. Y un pseudodivertículo es cuando
sucede lo mismo, pero no con todas las capas, sino solo con las 3 primeras capas, que vendrían a ser la mucosa, la submucosa y la muscular, mientras que la adventicia no, ¿ya? Entonces, el divertículo de Schenker, esto es, ¿no? Una herniación de la mucosa y la submucosa. O sea, es un pseudodivertículo, porque solamente afecta a la mucosa y la submucosa, ¿sí? Es de ubicación generalmente posterior, es por eso que, por ejemplo, aquí vemos a este hombre que tiene esta pequeña protrusión, esta pequeña herniación, que vendría a ser el divertículo de Schenker, que se encuentra posteriormente, ¿no? Que se encuentra casi casi en la nuca. Se encuentran a nivel de C3 y C4 y suele aparecer más en los varones mayores de 65 años. ¿Cuáles son las manifestaciones más importantes y las que generalmente vamos a preguntar al paciente? Disfagia. Disfagia orofaringia, si tiene regurgitación de alimentos, si tiene halitosis o disfonía. La halitosis es el mal olor. ¿Cómo explicarles? A ver. Debido a que esta es una herniación, ¿no? De la mucosa y su mucosa, acá, es una herniación. Cuando el paciente coma, ingiera comida, parte de la comida va a pasar por su trayecto normal, ¿no? Por el esófago hasta el estómago, después duodeno, yeyuno, ilion, colon, etc. Pero cuando cuando hay un divertículo de Schenker, parte de la comida se va a quedar dentro del divertículo y esa comida va a seguir su curso natural, ¿no? O sea, se va a podrir. Entonces, y la comida podrida no huele bien, genera mal olor. Entonces, cuando tú te acercas a un paciente con divertículo de Schenker, ¿no? Cuando tú te acercas a ese paciente, el paciente te habla o te abre la boca y tú sientes un olor a podrido, un olor feo, eso es halitosis. ¿En qué otros casos, por ejemplo, podemos sentir la halitosis en un paciente? En los niños, por ejemplo. Ustedes saben que los niños son traviesos, ¿no? Traviesísimos, y les gusta meterse todo a la nariz o a la boca. Entonces, cuando un niño tiene un cuerpo extraño en la nariz y se mete algo ahí y ha estado por días y días y días y días y días, obviamente eso genera mal olor porque se infecta. Entonces tú te acercas al niñito y en vez de oler a niño, porque los niños huelen bien, ¿no? O sea, a pesar de que no se bañen, huelen bien, te acercas al niñito y ya va a empezar a oler ahí feíto, como que podrido. Ya, eso también es halitosis. También podemos verlo en este sinusitis, no, sinusitis. Tengo que repasar. Creo que sí era sinusitis. Bueno, había una infección bacteriana a nivel de la nariz, a este nivel, y eso también eso también causa halitosis, ¿ya? Y disfonía porque a nivel de C3, C4 pueden verse afectados también las cuerdas vocales, por eso que puede haber disfonía. La regurgitación de los alimentos es por lo mismo que vimos, ¿no? De halitosis, que parte de los alimentos se quedan acá, entonces puede suceder de que ya se llene esta zona y bueno, pues no contenga bien la comida y ocurre la regurgitación de los alimentos. ¿Ya? ¿Cómo diagnosticamos nosotros divertículo de Schenker? Vamos a pedir un examen diagnóstico de imagen, obviamente, porque se hace, en este caso se hace por clínica y por imágenes, ¿ya? Vamos a pedir un esofagograma varitado, ¿ya? O sea, vamos a pedir que le pongan contraste y que básicamente que el paciente tome contraste. Y lo que vamos a observar acá es una imagen de adición, ¿no? Acá, miren, este de acá es una imagen de adición. Entonces aquí claramente se puede ver el divertículo de Secker, ¿no? Entonces, esta imagen, más las manifestaciones clínicas, más las características, nos van a dar el diagnóstico del divertículo de Secker. Después tenemos a la acalasia. Ay, me gusta explicar acalasia. Acalasia es sencillo, chicos. No se mareen con acalasia. La acalasia, a ver, esta es otra cosa que no les olvidé explicarles al inicio. Se supone que el esófago tiene dos esfínteres, ¿ya? O sea, tenemos nuestro esófago. Imagínense, uy, que este lápiz es nuestro esófago, ¿ya? El esófago tiene un esfínter, un esfínter proximal y un esfínter distal, ¿no? O superior e inferior, ¿no? Nuestro esfínter superior, ambos tienen que estar cerrados y tienen que estar cerrados con cierta fuerza, con cierta potencia, para que no ocurra la regurgitación de los alimentos, ¿no? Eh, Generalmente, la fuerza con la cual se comprimen estos esfínteres se miden en milímetros de mercurio. Entonces,
generalmente la presión a nivel del esfínter esofágico superior es de 30, no, perdón, de 10 a 15, de 10 a 15 milímetros de mercurio. Y la presión acá en el esfínter esofágico inferior, ¿cuánto creen que sería? ¿Mayor o menor? Ya, yo le soplo. Acá debe ser mayor. ¿Por qué? Porque la comida pasa y pasa y pasa. Y acá está el estómago, ¿no? Entonces tiene que pasar al estómago. Y el estómago está en constante peristaltismo también, lo cual puede hacer que haya una regurgitación, ¿no? Que haya un reflujo. Entonces, para que se contenga el reflujo, para que se contenga todo lo que ha pasado del esófago al estómago, acá tiene que haber una presión fuerte para que esto no suceda, ¿no? Entonces, aquí, a este nivel, la presión es de aproximadamente 100 a 120 milímetros de mercurio, ¿sí? Eso es lo normal. Las presiones normales de los esfínteres. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la enfermedad por reflujo gastroesofágico? El esfínter de acá ya no tiene fuerza, ya no ejerce la misma presión, tiene menor presión. Es por eso que la comida puede regurgitarse desde el estómago hacia el esófago. Eso es en el ERGE. ¿Qué pasa en la calasia? Lo contrario. Acá aumentan la presión. Y entonces, al aumentarse la presión, impide que la comida pase del esófago al estómago, como podemos observar aquí en esta imagen, ¿no? Vamos comiendo y acá se almacena la comida y acá hay una estrechez tremenda. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la presión a nivel siempre se me da la palabra, del esfínter esofágico inferior, ¿no? Entonces, como hay una mayor presión, no deja que la comida pase al estómago. Y se ve de esta forma, ¿no? Entonces, como mencionamos acá, aquí está, ¿no? Es un aumento del tono del esfínter esofágico inferior, ¿no? Es básicamente un problema de relajación muscular y puede causar esto una obstrucción esofágica. La acalasia tiene una triada clásica, ¿ya? Su triada clásica va a consistir en la relajación incompleta del esfínter esofágico inferior, un aumento del tono del esfínter esofágico inferior y la presencia de aperistaltismo del esófago. O sea, el esófago va a dejar de tener peristaltismo. Puede haber acalasia de origen primario o de origen secundario. Primario es cuando la enfermedad está netamente en el lugar del que estamos hablando, ¿no? Si estamos hablando en este caso de esófago primaria, quiere decir que la alteración está a nivel del esófago. Y secundaria quiere decir que la enfermedad es en otro punto de nuestro cuerpo que no es el esófago, pero que afecta el esófago, ¿ya? Entonces, primaria tenemos, por ejemplo, la degeneración neuronal inhibidora del esófago distal, ¿ya? Entonces, como hay degeneración neuronal, hay aperistaltismo del esófago, ¿no? Y tenemos también las causas secundarias, como la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas causa destrucción del plexo mientérico que se encarga del peristaltismo del esófago. Entonces, gracias a eso, hay fracaso del peristaltismo y hay una dilatación del esófago y a su vez también hay un aumento del tono del esfínter esofágico inferior y esto termina generando acalasia, ¿ya? Entonces, acuérdense de la enfermedad de Chagas porque la enfermedad de Chagas también es causa de acalasia. ¿Cómo nosotros diagnosticamos acalasia? Con el mismo examen del divertículo de Zenker, ojo, asociado a otro tipo de exámenes también, que eso lo van a ver más adelante en gastroenterología. He tenido que sacar mis apuntes de gastro, no les miento. No son míos, son de mi profesor, o fueron de mi profesor. Este, ya, hacemos igualmente un esofagograma varitado para poder observar el signo del pico de pájaro, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver básicamente, el signo del pico de pájaro. Acá, a ver, creo que voy a ampliarles la pantalla. Acá miren, así es el pico del pajarito, ¿no? Así es el pico del colibrí pajarito. Así se ve la calasia, ¿no? Un puntito chiquitito acá. ¿Por qué? Porque acá el esfínter esofágico inferior está ejerciendo demasiada fuerza, entonces no deja pasar la comidita, no deja pasar en este caso el contraste, ¿no? Y se ve entonces de esta forma, ¿no? Que es el signo del pico de pájaro. Ahora, cómo diagnosticamos, pero así ya per se, la acalasia? Porque con esto tenemos sospecha diagnóstica. Se diagnostica con una manometría. ¿Y qué es la manometría? Es básicamente la medición de
la presión. Es la medición de la presión del esófago, perdón, del esfínter esofágico inferior, ¿no? Porque como les dije, la presión a ese nivel está aumentada, ¿no? Entonces, si se le hace una manometría y la manometría da resultado de una presión aumentada a nivel del esfínter esofágico inferior, ya entonces tenemos el diagnóstico de acalasia, ¿no? Bueno, eso es todo con respecto a esos temas. Ahora vamos a ver a la esofagitis infecciosa. Tenemos tres agentes que nos van a causar esta esofagitis infecciosa, ¿ya? Primero, el herpes simple. Segundo, el citomegalovirus. Tercero, la Candida albicans. Justo hoy día vi un caso de Candida albicans. O sea, no lo vi per se, pero el día de hoy que fui al hospital, vino, bueno, no vino, ¿no? Ya el señor ya estaba ahí en trauma shock, porque estoy en emergencias ahora y estoy en trauma shock. Era un paciente que no tenía dientes, no sé desde hace cuánto, pero cuando fuimos a entrevistar a los padres, perdón, a sus hijos, a los hijos del señor, a la hija del señor que vive con él, mencionó que todos se lo estaban dando licuadito. ¿Por qué? Porque tenía disfagia. El paciente no podía tragar bien y que le habían hecho una endoscopía y que en la endoscopía había salido Candida albicans, ¿sí? No podía tragar bien porque tenía Candida albicans. Ahora, pregunta, ¿es normal tener esto? O sea, ¿es normal tener Candida albicans acá si estás completamente sano? No, ¿verdad? Porque la Candida albicans coloniza ese nivel cuando tienes algún cierto de inmunodeficiencia, ¿no? Entonces, el caso de este señor estaba para pensar bastante. Bueno, regresando a esofagitis infecciosa. Tenemos a uno de los principales agentes causales, que son, bueno, que es básicamente el herpes simple, ¿no? Em, bueno, eso no es esófago, pero podría mencionarles, por ejemplo, la herpangina. La herpangina es la presencia de vesículas chiquitas a nivel del paladar, acá, ¿no? A nivel del paladar, que generalmente es en niños, pero también causa odinofagia. También causa odinofagia, pero no es a nivel del esófago, ¿no? Es a nivel de la cavidad bucal en el paladar al fondo, ¿no? Aunque también puede estar en el esófago proximal, pero no es usual. Pero también pueden tomar apunte de eso si quieren, herpangina se llama. Eh, uy, entonces, síntomas del herpes simple, odinofagia, dolor retroesternal y fiebre porque es una infección, ¿no? En la endoscopía lo que vamos a ver son úlceras, ¿no? Úlceras en sacabocado. No sé si alguna vez han visto las imágenes de úlceras en sacabocado, pero si no, les sugiero que lo vean porque tienen una imagen característica. Y en el herpes no es el único agente etiológico que va a causar úlceras en sacabocado. Cuando lleven dermatología, van a ver esta palabra muchas veces, sacabocado, sacabocado. Con respecto a la microscopía, que es lo que nos importa, porque estamos en patología, vamos a ver células gigantes con inclusiones, con la presencia de inclusiones. Porque acuérdense que el herpes es un virus, entonces los virus generalmente van a causar inclusiones intracitoplasmáticas porque los virus tienen que infectar a las células, ¿no? Los virus tienen que meterse dentro de las células y al meterse dentro de las células sí o sí van a causar inclusiones, ¿no? Intracitoplasmáticas o inclusiones nucleares en el caso del herpes, ¿no? Del herpes simple. Em, lo que vamos a ver en el herpes simple van a ser estas inclusiones nucleares con aspecto de oruga, ¿ya? Acuérdense que estamos hablando de herpes simple 1, sí, herpes simple 1, porque el herpes simple 2 es a nivel genital, ya vimos, ¿no? El herpes simple 1 es a nivel oral, ¿no? Después tenemos al citomegalovirus. Generalmente el citomegalovirus se manifiesta como fiebre, ¿ya? De hecho, el citomegalovirus es causante de algunas gripes, o sea, gripes normales, ¿no? O sea, te da fiebre, te da dolor de garganta, estás un rato en la cama, ese es el citomegalovirus, o sea, un resfrío, un resfrío. Pero vamos a ver una esofagitis infecciosa en el caso de pacientes inmunosuprimidos, ¿ya? Pacientes que tengan cáncer, que están recibiendo quimioterapia, que tengan diabetes, que tengan tratamiento inmunosupresor, ¿no? Como en el caso del lupus, por ejemplo. Y lo que vamos a ver microscópicamente en el citomegalovirus o en la esofagitis infecciosa por citomegalovirus son la presencia de células en ojo de búho. Y en la Candida albicans, como ya les mencioné, la Candida albicans aparece como
o sea, aparece secundaria a una estenosis esofágica. En el caso de los niños, es secundaria a candidiasis mucocutánea. O sea, en el caso de los niños, lo primero que se va a infectar con cándida va a ser su boquita, ¿no? Van a ver su lengua y le piden al niñito, saca tu lengua, por favor, ¿no? Y el niñito saca su lengua y vamos a ver ahí placas blanquecinas que están bien adheridas a la lengüita y que pasamos nuestra baja lengua y no salen, no salen, no salen. Es difícil que salgan. Y lo mismo a nivel oral, ¿no? En la boquita, no solo en la lengua, sino también en las encías, en el paladar, ¿no? Entonces, en el caso de los niñitos, primero la infección a ese nivel, es a ese nivel, ¿no? Es mucocutánea y después, por continuidad, poco a poco van avanzando hasta llegar al esófago, ¿sí? Característicamente lo que vamos a ver en la endoscopía son placas blanquecinas, duras, bueno, no duras, sino adheridas, bien adheridas a las paredes del esófago y que cuando se intentan sacar, se pueden sacar, sí, pero dejan súper inflamado el esófago, o sea, tienen una base eritematosa fuerte. Y en la microscopía vamos a ver que con la tinción PAS vamos a poder ver hifas y levaduras, ¿sí? En realidad, acá creo que lo he escrito mal. La Candida albicans puede causar estenosis esofágica, ¿sí? A ver, vamos a ampliar por acá. Miren, estas de acá es básicamente las úlceras de herpes que estábamos viendo, ¿no? En sacabocado. Entonces, estas son las úlceras del herpes características en sacabocado. ¿Ya? Aquí vemos estas inclusiones en vidrio esmerilado. No siempre, casi siempre las inclusiones se van a ver como vidrio esmerilado. Multinucleadas, estas células escamosas multinucleadas por las inclusiones víricas también del herpes. Y aquí en el caso de acá, vemos las inclusiones por citomegalovirus, ¿no? Nucleares y citoplasmáticas por el citomegalovirus. Eso es con respecto a la esofagitis infecciosa. Ahora, la esofagitis por reflujo. A ver, un ratito. Y ahora sí. La esofagitis por reflujo es causada por reflujo de contenido gástrico, que generalmente está asociada al ERGE. No siempre, pero bueno, ya van a ver más adelante que el ERGE tiene sus criterios y así, ¿no? De cuántos reflujos al día deberían ser para ser considerado ERGE. Pero en la mayoría de los casos es porque hay reflujo, ¿no? Del contenido gástrico hacia el esófago distal, ¿no? Ya les mencioné cómo se hace el diagnóstico de ERGE en el caso de una manometría. Lo que se tiene que buscar es una disminución de la presión del esfínter esofágico inferior, ¿no? Porque eso hace que sea más fácil que el contenido gástrico pase al esófago. Entonces, aquí el esófago, la parte del esófago que va a verse más afectada es el esófago distal, ¿ya? Entonces, ustedes saben que el contenido gástrico es ácido, ¿no? Es ácido. Entonces, al haber regurgitación, ese ácido, o sea, a ver, el epitelio del estómago, que es el epitelio columnar, está protegido y además acostumbrado, pero más que nada protegido, em, y está listo, está preparado para poder albergar sustancias ácidas, como el ácido clorhídrico. Para eso estuvo hecho el estómago, es por eso que tiene estos mecanismos de defensa para que no se formen úlceras. Pero, ¿qué pasa con el esófago? El esófago no tiene esto, ¿no? El esófago no tiene estos mecanismos de defensa que sí tiene el estómago. Es por eso que se ve más afectado en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque el contenido del estómago es ácido y el esófago no está listo para recibir ese ácido. Es por eso que el esófago se inflama, y se inflama más rápido, y se inflama, y se pone rojo, eritematoso, hiperémico. Y es ahí en donde se desarrolla la esofagitis, ¿no? Y si tiene una etiología por ERGE, entonces se le llama esofagitis por reflujo. Esto es lo que les dije también, ¿no? Está relacionado con la hernia hiatal por deslizamiento, ¿no? Por deslizamiento. Las hernias congénitas del hiato o diafragmáticas por deslizamiento. Y lo que se va a ver, o bueno, este cuadro se ve principalmente en adultos que son mayores de 40 años. ¿Cuál es la clínica que va a presentar la esofagitis por reflujo? Primero, disfagia. ¿Por qué? Porque hay una inflamación a nivel del esófago distal por la presencia de este reflujo que hizo que el esófago distal se inflame, ¿no? Porque es un reflujo ácido.
Y por esa razón hay disfagia, hay dificultad para deglutir alimentos. Duele mucho, por eso hay disfagia. Asociado a eso hay pirosis. Pirosis es como la sensación de amargura, agrura, cuando hay reflujo, ¿no? O sea, cuando hay reflujo y llega hasta por acá y sientes como algo amargo que se ha quedado por ahí, esa es la pirosis. Y bueno, obviamente la regurgitación del contenido gástrico, ¿no? ¿Qué complicaciones nos puede dar la esofagitis por reflujo? Principalmente la presencia de úlceras, ¿no? Estas úlceras a nivel del esófago distal, porque como ya les comenté, el estómago está hecho para poder tener en su interior contenido ácido, está preparado, pero el esófago no está preparado para eso. Entonces es más sensible a que al contacto continuo con contenido gástrico ácido se forme inflamación, heridita, úlcera. Y se inflamó, y se ulceró y terrible. Como consecuencia de la úlcera vamos a poder tener hematemesis. Como consecuencia también de la úlcera podemos tener melena, ¿no? Porque este sangrado puede ir directamente al estómago y en el estómago pues ya sabemos pues que la sangre se procesa con el ácido clorhídrico y forma al final, ¿no? La presencia de heces negras, muy negras y malolientes. Y finalmente puede dar paso a un esófago de Barrett. La esofagitis por reflujo puede darnos como resultado un esófago de Barrett. Ahí vamos a ver también cómo se define esófago de Barrett, pero ya les voy adelantando un poco que es una metaplasia, ¿sí? El esófago de Barrett es una metaplasia, o sea, no es una displasia. Displasia es precáncer, acuérdense. Es una metaplasia. Metaplasia, ya como sabrán ustedes, es cambio de epitelio, ¿no? Cambio de un epitelio normal a otro epitelio normal, adulto. Pero es un epitelio que no debería estar ahí, obviamente, ¿no? Bueno, eso es con respecto a la información en general. Ahora vamos a ver la morfología de la esofagitis por reflujo, que tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Vamos a ver por acá, por ejemplo, la presencia de una mucosa ultrahiperémica. Miren, esta es la unión gastroesofágica, ¿no? Esófago, unión y estómago. Acá se supone que debería estar el diafragma, ¿no? Ahora, también es la unión escamo-columnar, ¿no? Escamo, que es del esófago, columnar, que es del estómago. Entonces, como vemos acá, el esófago distal es el que se está viendo principalmente afectado, ¿no? Porque su mucosa está ultra hiperémica. Ahora, ¿qué es lo principal que vamos a ver aquí? Eosinófilos, ya la presencia de eosinófilos. O sea, es una esofagitis que microscópicamente va a manifestarse con la presencia de eosinófilos intraepiteliales, pero son eosinófilos por si acaso. No linfocitos, no neutrófilos, no mononucleares, no, eosinófilos. ¿Ya? Y vamos a poder ver en algunos casos también una maduración escamosa anómala. O sea, hasta cierto grado no hay atipia, pero sí es una maduración escamosa que no está yendo por los parámetros normales. Porque miren, estos son los parámetros normales, ¿no? Acá vemos que todos los parámetros están normales. Pero esta zona de acá es la que a mí me preocupa, porque no está normal. No es común ver este tipo de maduración. Entonces ahí ya tenemos que preocuparnos porque podría estar dándonos indicio de una posible metaplasia, posible displasia o posible cáncer. Muy bien, después tenemos una de sus complicaciones principales, que es la presencia de una úlcera, ¿no? Este es el esófago, esta es la unión escamocolumnar, ¿no? Y vemos que la úlcera se encuentra a nivel del esófago distal. Y en el caso de la microscopía de nuestra úlcera, vamos a ver el lecho ulceroso, con la presencia de inflamación, ¿no? Muchas células inflamatorias podemos encontrar por acá, y también la presencia de abundante fibrina. Ahora sí, vamos a ver el esófago de Barrett. Y en el caso del esófago de Barrett, es importante que sepan que es una metaplasia, ¿ya? Es una metaplasia, acuérdense que es una lesión premaligna, ¿ya? No es prebenigna, ¿ya? El esófago de Barrett ya es un pasito antes del cáncer. Creo que no tengo nada más. Ya sí. El esófago de Barrett es un pasito así, un pasito cercano al cáncer. Es por eso que es una lesión premaligna. Es una metaplasia intestinal, ¿ya? ¿A qué nos referimos con metaplasia intestinal? Que en el caso del esófago de Barrett, va a haber un reemplazo del epitelio escamoso normal del esófago por epitelio intestinal,
¿no? Entonces vamos a encontrar epitelio intestinal a nivel del esófago distal. Ese es el esófago de Barrett, metaplasia intestinal. ¿Por qué? Porque esa parte del tejido se está transformando a otro epitelio, a otro tipo de epitelio, que en este caso sería el de epitelio intestinal, ¿no? Es más común en hombres de raza blanca entre 40 y 60 años y el esófago de Barrett está altamente relacionado al adenocarcinoma de esófago, ¿ya? Es más, la presencia de esófago de Barrett aumenta el riesgo de adenocarcinoma de esófago, ¿ya? Microscópicamente vamos a ver aquí la metaplasia intestinal, ¿no? Que aquí puse la definición para que no se olviden. Ya es la sustitución del epitelio epidermoide del esófago, que es el epitelio normal del esófago, por células caliciformes que se encuentran a nivel del intestino, ¿ya? Entonces, sustitución de un epitelio maduro normal por otro epitelio maduro normal. Eso es la metaplasia. Vamos a ver la presencia también de una arquitectura glandular normal y en algunos casos puede evolucionar a displasia, ¿ya? Y en la displasia vamos a ver que esa zona va a presentar mitosis atípicas, hipercromasia nuclear, lo que es en general una atipia celular, ¿no? Mitosis atípicas, hipercromasia nuclear y el aumento del índice núcleo-citoplasma. Estos tres, cuando nosotros buscamos displasia, buscamos atipia, o sea, buscamos algo que no es normal, vamos a ver estos tres. Primero, mitosis atípicas, después hipercromasia nuclear, o sea, que el núcleo sea hiperbasófilo, muy, muy negrito, oscuro y chiquito, y que el citoplasma también sea más chiquito. Es por eso que hay un aumento del índice núcleo-citoplasma. O sea, se supone que este es el núcleo y el citoplasma debe ser más grande, así, ¿no? Cuando hay atipia, el núcleo empieza a ser más chiquito, se empieza a contraer, y el citoplasma también se empieza a contraer. Entonces, el índice núcleo-citoplasma aumenta, porque ambos se han vuelto más chiquitos, pero más chiquito se ha vuelto el citoplasma, ¿no? Entonces, eso nos indica que la célula no está normal. Entonces, es una displasia o un posible cáncer. Acá tenemos, voy a ampliarlo para que lo podamos ver mejor. Listo. Ya, aquí tenemos la unión gastroesofágica normal. Miren, este es el esófago. Acá se supone que debe estar, por afuera, obviamente no por adentro, por afuera debe estar el diafragma, ¿no? Acá se ve clarita la unión gastroesofágica normal. Qué bonita se ve, ¿no? Miren, este es el epitelio del esófago y este es el del estómago. Pero cuando hay un esófago de Barrett, miren qué tal diferencia, ¿no? O sea, vemos cómo hay una inflamación bastante notoria y también vemos el cambio de epitelio, o sea, a simple vista podemos ver también el cambio de las características del epitelio del esófago, ¿no? Aquí se ve liso, blanco, aquí se ve un poco rugoso, hiperémico, ¿no? Y lo que vamos a ver microscópicamente es la presencia de abundantes células caliciformes. ¿Por qué? Porque justamente es lo que les decía acá, ¿no? Las células caliciformes que son parte del epitelio intestinal. ¿Qué más vamos a ver? Este de acá es una metaplasia de Barrett. Miren, esta es una metaplasia de Barrett que hasta cierto punto, bueno, no es que sea salvable, ¿no? Pero tampoco muestra tanta atipia. Sin embargo, un paso más allá de la metaplasia de Barrett o del esófago de Barrett está la displasia, ¿ya? Y miren, acá está, o sea, no está normal, pero se diferencia un poquito las estructuras, ¿no? En cambio, a partir de acá, ya todo se vuelve cualquier cosa, miren. Ya, de verdad, todo se vuelve cualquier cosa. Esta es una displasia de bajo grado. Entonces la continuidad es esófago de Barrett, displasia de bajo grado, displasia de alto grado, cáncer. En este caso, adenocarcinoma, porque ese es el que está relacionado con el esófago de Barrett. Adenocarcinoma de esófago. Y aquí tenemos pues una displasia de alto grado, ¿no? Característicamente, a este nivel, para diferenciar que es una displasia de alto grado, vamos a ver este signo típico de glándula dentro de otra glándula, ¿ya? Se supone que esta es una glándula, mire, parece, ¿no? Una glándula un poquito grande, y dentro de esta glándula grande hay como glándulas chiquitas, ¿no? Entonces es por eso que aquí se le llama glándula dentro de otra glándula. Y eso es lo que vamos a ver en una displasia de alto grado en el caso de esófago, en el caso de esófago, claro, ¿no? Y bueno, ahora ya con esto terminamos esófago y pasamos a estómago. Créanme que estómago es así, chicos. Estómago es facilísimo. Eh, no les va a venir, espero, a mí no me vino, cáncer de esófago. Tal vez les viene por ahí el adenocarcinoma. El epidermoide definitivamente dudo que les venga. Ya bueno, tenemos dos tipos de cáncer de esófago, el adenocarcinoma y el carcinoma epidermoide, ¿ya? En el caso del adenocarcinoma, vamos a tener tanto factores de riesgo como factores protectores. Dentro de los factores de riesgo para desarrollar cáncer de esófago, primero, obviamente, es pues, la presencia del esófago de Barrett, ¿no?
Si el paciente tiene esófago de Barrett, pues ojito ahí, mucho cuidado. Pero dentro de nuestros estilos de vida, pues tenemos a la obesidad, al tabaquismo, a la presencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque esta causa esofagitis, y al estar muy en contacto con este contenido ácido, ya no es solo esofagitis, sino es esofagitis con metaplasia, que vendría a ser ya el esófago de Barrett, y eventualmente pues displasia y cáncer. Y la exposición a radiación, ¿no? Porque la radiación puede causar mutaciones genéticas a nivel del núcleo de las células, entonces también puede originar cáncer. Y después tenemos algunos factores protectores que también tienen que ver con los estilos de vida, que es una dieta rica en frutas, hortalizas y verduras, ¿ya? Lo que vamos a ver principalmente en la morfología va a ser esto de acá, ya. Primero, macroscópicamente, vamos a ver que afecta al tercio distal. Esto es importante. Ya afecta al tercio distal, el adenocarcinoma, justamente por la ubicación del de la metaplasia de Barrett, ¿no? O del esófago de Barrett. Es en el tercio distal del esófago y también puede afectar al cardias. Y microscópicamente vamos a ver la formación de pequeñas glándulas, ¿no? La formación de pequeñas glándulas y una morfología, pues, intestinal, ¿no? Una morfología, o sea, es como si estamos viendo esófago, pero viéndolo al microscopio parece que estamos viendo intestino. Ese es el adenocarcinoma, ¿ya? Ojo, adeno significa glándulas, es por eso que vamos a, vamos a ver también que forman glándulas, ¿ya? Pero son glándulas que pertenecerían al intestino, ¿no? Por eso es adenocarcinoma de esófago, que está relacionada con metaplasia intestinal, ¿no? Ese es el adenocarcinoma. Ahora tenemos el carcinoma epidermoide, ¿ya? La lesión in situ inicial del carcinoma epidermoide va a ser la displasia escamosa, o sea, la presencia de células escamosas atípicas, no normales. ¿Cuál es la diferencia entre el epidermoide y el adenocarcinoma? Que aquí la afectación ya no va a ser en el tercio distal, sino va a ser en el tercio medio del esófago, ¿sí? Y lo que vamos a observar acá en la microscopía va a ser una diferenciación buena, una buena diferenciación, una moderada diferenciación. Cuando hablamos de diferenciación acá en el cáncer es que cuando es bien diferenciado tiene mejor pronóstico, porque las estructuras tú las puedes ver, como que identificar un poquito, ¿no? Están diferenciados, genial. Moderadamente diferenciado es que vemos las estructuras, pero ya como que tenemos dificultad para identificarlas. Y indiferenciado significa no veo nada aquí, no entiendo nada acá, estas son solo cúmulos de células que están creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y que no entiendo nada acá. O sea, no hay estructura, no hay arquitectura de nada. ¿Ya? Entonces, si es indiferenciado, tiene mal pronóstico. Si está diferenciado y es bien diferenciado, tiene buen pronóstico. Después, también vamos a ver estos nidos, ¿no? Estos nidos de linfocitos T, pero son nidos de linfocitos T malignos, ¿ya? Esas son las diferencias principalmente. Ahora vamos a ver a la patología de estómago, que como les dije es muy sencillo, son solo 3 diapositivas, ¿ah? Lo voy a explicar, pero así facilísimo. Primero vamos a ver las gastritis, esto sí les va a venir, ¿ya? Esto sí les va a venir, ya. A ver, vamos a ampliar acá. Vamos a ver primero la gastritis aguda, que es lo que probablemente varios de nosotros tengamos, ¿no? Como les mencioné, hay factores protectores que tiene el estómago que hace que ayude a que el estómago no se vea afectado por la presencia de ácido clorhídrico, ¿no? Que es muy, muy ácido y lesivo. Entonces, los factores protectores son los que tenemos acá, ¿no? La secreción de la superficie mucosa, la secreción de bicarbonato, la presencia de moco, un buen flujo sanguíneo, la capacidad de regeneración epitelial, ¿no? Y también la secreción de prostaglandinas. Em, en un estómago normal, vamos a poder ver que las fuerzas nocivas que vienen a ser la acidez gástrica y las enzimas pépticas van a estar en equilibrio con los factores de protección, por lo cual no va a haber daño a nivel del epitelio del estómago. Todo está normal porque hay un equilibrio. Pero cuando ya tenemos una lesión, es porque posiblemente alguno de estos factores protectores esté fallando o nosotros estamos añadiendo fuerzas nocivas
que están haciendo que los factores de protección no sean suficientes. ¿Cuáles son estas fuerzas nocivas que nosotros podríamos estarle añadiendo para que este equilibrio termine, para que ya no haya este equilibrio? Primero, infectarnos con el Helicobacter pylori, para que no coman su ceviche que está al frente del Baiza porque les puede caer, pero terrible, ¿ya? Helicobacter pylori a la cabeza. Así que, pues por eso que la mayoría de las gastritis tienen como agente etiológico el Helicobacter pylori. También otros agentes lesivos o gastrolesivos son los AINES. Ya hay que tener mucho cuidado con la ingesta de AINES, sobre todo en los ancianos, porque en los ancianos no solamente va a causar lesión a nivel del estómago, sino lesión a nivel de los riñones. ¿Ya? Tener mucho cuidado con los AINES, con el tabaco, con el alcohol, con una hiperacidez gástrica o por un reflujo gastroduodenal. Acuérdense que a nivel del duodeno también se segregan algunas sustancias que vienen del páncreas y esas, al haber reflujo gastroduodenal, también pueden terminar dañando, ¿no? Entonces, como les mencioné, la lesión a nivel del estómago puede ser por aumento del daño, es decir, nosotros le estamos agregando gastrolesivos o disminución de las defensas, ¿no? O sea, que alguno de estos factores de protección está viéndose afectado. Esto puede terminar en isquemia o shock, ¿ya? Y finalmente, cuando ya las defensas han disminuido en exceso o el agente lesivo es demasiado fuerte, ya no hay moco, se rompe el epitelio superficial, principalmente el epitelio columnar, y se forma nuestra úlcera, ¿no? La úlcera va a tener como componentes algunos restos necróticos de las células con la presencia de inflamación aguda inespecífica, tejido de granulación que está intentando reparar el daño, al igual que la presencia de fibrosis, ¿no? Que está intentando reparar el daño. Entonces, la gastritis aguda es la que muchas veces puede terminar en una úlcera. Y esta úlcera puede repararse, sí, pero en muchas ocasiones tiende a hacerse crónica, ¿no? Tiende a hacerse crónica. Mm, bueno, no hay mucho que hablar de la gastritis crónica, salvo que ya no es un episodio agudo de gastritis, sino que son gastritis a repetición, ¿no? Que un mes tienes gastritis, te curaste y eventualmente vuelves a tener gastritis. Entonces esa gastritis nunca se va a ir, por eso que tienes que tomar inhibidor de la bomba de protones. Si te detectan el Helicobacter pylori, tienes que tomarte tus antibióticos para matar al Helicobacter pylori. O si tienes una úlcera, pues ya tienes que seguir también tu propio tratamiento para que deje de sangrar. Entonces, esa es la aguda. Cuando pasamos a la crónica, hablamos de dos tipos de gastritis crónica, ¿ya? Y con esto se lo van a aprender súper fácil, ¿ya? Súper, súper fácil. Tenemos dos tipos de gastritis crónicas, ojo, gastritis crónicas. Gastritis A y gastritis B. A de autoinmune, ¿ya? A de autoinmune y B de bacteriana, ¿ya? Entonces, A de autoinmune, B de bacteriana. Iniciamos con la gastritis B de bacteriana, ¿ya? Su localización principal va a ser en el antro, ¿ya? Acuérdense cuáles son las partes del estómago, ¿no? Su anatomía normal del estómago, ¿no? Fondo, cuerpo, antro, píloro. Esas son las partes, curvatura mayor, curvatura menor. Acuérdense un poquito de la anatomía del estómago, ¿no? Entonces, la que es bacteriana, obviamente, pues está asociada a la bacteria Helicobacter pylori, que se encuentra en el antro. Vamos a encontrar su infiltrado inflamatorio de neutrófilos, ¿no? Principalmente neutrófilos. La producción de ácido está aquí aumentada, generalmente aumentada. Puede estar ligeramente disminuida, pero está generalmente aumentada. La gastrina suele estar normal o disminuida. Puede asociarse también a pólipos, serología, anticuerpos frente a Helicobacter pylori, secuelas, úlceras, adenocarcinoma o linfoma MALT, ¿no? Y asociaciones, nivel socioeconómico bajo, pobreza, etc., ¿no? Ese es B de bacteriana. A de autoinmune es porque es arriba del estómago, fondo y cuerpo, ¿no? Acá, cuerpo, principalmente cuerpo, pues. Acá es B de base del estómago, o sea, antro. ¿Ya? Acuérdense, esto es bonito, inténtense acordar con esto, les va a servir bastante. Infiltrado va a ser de linfocitos y macrófagos, porque bueno, estamos hablando de autoinmunidad, ¿no? Entonces, linfocitos principalmente. La producción de ácido se encuentra disminuida, es por eso que decimos que en la gastritis tipo A hay acloridia, ¿ya? Acloridia. Gastrina, ya, la gastrina está aumentada.
por eso que dice acá, altos niveles de gastrina. Otras lesiones, hiperplasia, bueno, estas hiperplasias neuroendocrinas ya son otro tema. Serología, anticuerpos frente a células parietales, secuelas, atrofia, anemia perniciosa, adenocarcinoma, tumor carcinoide, y asociaciones, enfermedades autoinmunitarias, tiroiditis, diabetes mellitus, enfermedad de Graves-Basedow, que es la enfermedad pues para el hipertiroidismo, ¿no? Y la tiroiditis, generalmente es la tiroiditis de Hashimoto, que es para hipotiroidismo. Entonces, gastritis arriba del estómago, autoinmune, anemia perniciosa, alto riesgo de adenocarcinoma, alto nivel de gastrina, acloridia. Y gastritis B, bacteriana, base del estómago, bajo riesgo de adenocarcinoma. Ya, facilito, facilito. Acá tenemos más sobre la gastritis crónica. Creo que eso sí ya lo podemos ver acá. Ya. La gastritis crónica es básicamente causada por el Helicobacter pylori que se ha seguido ahí, pues, viviendo en el estómago. ¿Qué les puedo decir? Nunca se murió. Ya, el Helicobacter nunca se murió, es por eso que la gastritis se hizo crónica, ¿no? Entonces, el Helicobacter pylori está presente en casi todos los pacientes con úlceras duodenales, gástricas y también en las gastritis crónicas, ¿ya? Creo que vamos a verlo más adelante igual. Hay dos lugares en los cuales generalmente y más comúnmente se van a generar las úlceras: el antro y el píloro. Perdón, gastroduodenales. O sea, a ver, vamos a tener el antro y vamos a tener el duodeno, la primera parte del duodeno. ¿Ya? Las úlceras duodenales son las más comunes. Y las úlceras duodenales van a estar asociadas al Helicobacter pylori. Acuérdense de eso. Sí, grábenselo en su cabecita porque eso preguntan bastante. Y no solamente en patología, sino también en gastroenterología. ¿Ya? Las úlceras más comunes son las duodenales y se dan debido a la presencia de Helicobacter pylori. Muy bien. Entonces, generalmente la infección aguda por el Helicobacter pylori no va a producir síntomas suficientes, ¿ya? Es cuando se vuelve crónica que empieza a dar los síntomas más comunes de una gastritis, ¿no? Entonces, el Helicobacter pylori va a estar presente en el 90% de las personas con gastritis crónica que afecta al antro. Sí, ¿ya? Porque generalmente el Helicobacter pylori le gusta estar en esa zona. Antro y duodeno. A ver, la presentación típica, como ya les estaba mencionando, de las úlceras o del Helicobacter es en el antro, ¿no? En el antro. ¿Por qué? Porque el Helicobacter pylori tiene un especial tropismo por el epitelio gástrico, ¿no? Tiene un especial tropismo. Con tropismos nos referimos a que tiene una predisposición, tiene un favoritismo por las células que se encuentran a nivel del epitelio gástrico, así como el virus, o así como los virus de la hepatitis tienen un tropismo por las células del hígado, igualito. Acá hay un tropismo, pero por las células gástricas, ¿no? Y bueno, una vez instalada la infección por el Helicobacter pylori y ya la presencia de gastritis, vamos a ver una mucosa eritematosa con un aspecto tosco y medio nodular, ¿no? Aquí esta es una tinción especial, que no me acuerdo cómo se llama. Es una tinción especial, pero en esta tinción se puede observar pues la presencia de los helicobacters, ¿no? Como podemos ver acá, ¿no? Helicobacters en formas de espirales. Microscópicamente lo que podemos observar son la presencia de neutrófilos en la lámina propia, ¿no? Y la lámina propia extremadamente gruesa, miren cómo está. La lámina propia está muy gruesa. Además, lo que vamos a poder observar son agregados linfoides, ¿no? Centros germinales, como podemos observar acá. Células plasmáticas subepiteliales. Células plasmáticas subepiteliales en la lámina propia, ¿no? A ver, ya vimos los tipos. Ya, esto es algo que yo quiero que sepan, ¿ya? Porque esto es pregunta de NAM, esto es pregunta de salud, esto es pregunta, no sé si de examen, pero definitivamente tienen que saberlo. Y es que hay algunos linfomas, vamos a verlo más adelante igual, ¿no? En la clase de linfomas y leucemias. Acuérdense que tenemos dos tipos de linfomas, ¿no? El linfoma Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. En el linfoma no Hodgkin tenemos varios agentes etiológicos que están relacionados con la presencia de este linfoma, ¿no? Del linfoma no Hodgkin. Tenemos al HTLV1, tenemos al virus del Epstein-Barr y tenemos al Helicobacter pylori. Entonces, cuando tenemos una infección por el Helicobacter pylori,
obviamente podemos desarrollar una gastritis, ¿no? Entonces vamos a desarrollar nuestra gastritis que está asociada al Helicobacter pylori, que eventualmente va a desarrollar una hiperplasia linfoide, como podemos ver acá, ¿no? Porque miren, aquí hay agregados linfoides con células germinales. Entonces aquí ya estamos hablando de hiperplasia, ¿no? Hiperplasia linfoide. Y esto eventualmente puede terminar en un linfoma MALT, ¿no? O un linfoma asociado a mucosas, ¿no? Claro, un tumor linfoide asociado a mucosas. Eso significa MALT. Entonces, acuérdense de eso, ya sea causas de linfoma no Hodgkin, porque dentro del linfoma no Hodgkin tenemos al linfoma MALT. Causas, Helicobacter pylori. ¿Sí? Helicobacter pylori. Entonces, ya sabemos que el Helicobacter pylori está asociado a linfoma. ¿Ya? Linfoma. No Hodgkin o linfoma MALT. Y esto sí o sí se lo tiene que aprender. La cascada de Correa. Dudo mucho que en el examen no les pregunten por la cascada de Correa. Capaz si no les preguntan ya, pero sí les puede venir la cascada de Correa. La cascada de Correa básicamente se refiere a todos los acontecimientos desde que nuestra mucosa gástrica está normal hasta que se desarrolla nuestro cáncer, ¿ya? Entonces, esta es la siguiente, básicamente es una cascada de carcinogénesis, ¿no? O sea, es cómo se desarrolla el cáncer. Tenemos factores exógenos para la carcinogénesis, que ya los hemos visto, ¿no? Una infección por Helicobacter pylori, una alta ingesta de sal, la presencia de tabaquismo, la presencia a exposición de nitrosaminas, el consumo de alcohol, y los factores endógenos, que puede ser por susceptibilidad genética y por mutaciones en algunos genes que se asocian al cáncer gástrico. Entonces, esta es básicamente, ¿no? Tenemos mucosa gástrica normal, una gastritis crónica superficial, gastritis crónica atrófica, o sea, el estómago se hace más chiquito, metaplasia intestinal, o sea, bueno, ya saben qué es metaplasia, ¿no? Metaplasia intestinal, displasia, cáncer o adenocarcinoma gástrico en este caso. ¿Qué es de tipo intestinal? Que ya vamos a ver los tipos de cáncer ahí, ¿ya? Entonces, por favor, acuérdense de la cascada de Correa. Muy bien, ahora vamos a hablar de la enfermedad ulcerosa péptica. No, no es necesario, creo. Creo que ya, sí, no tengo más. Listo. Vamos a hablar entonces de la enfermedad ulcerosa péptica, ¿ya? Las úlceras pépticas pueden desarrollarse tanto a nivel del antro como a nivel del duodeno. Casi todas se asocian al Helicobacter pylori, ¿ya? Y los que se asocian al Helicobacter pylori van a estar principalmente en antro y duodeno, pero principalmente en general, y digo en general porque las úlceras pépticas son más comunes tanto en antro como en duodeno, pero más comunes son en el duodeno, o sea, son úlceras duodenales, ¿ya? Entonces, casi todas se pueden asociar al Helicobacter pylori, pero también se pueden asociar a los AINES o al tabaquismo, ¿no? Como ya estaba mencionando también antes, la ubicación más frecuente es en el duodeno o en el antro gástrico, ¿no? Y estas se producen debido a un desequilibrio entre los mecanismos de defensa y los factores nocivos, ¿no? ¿Qué es lo que también estábamos viendo antes? Generalmente son solitarias. Las úlceras son solitarias en el 80% de los casos, como dice ahí, ¿no? Y tiene bordes en sacabocado. Estos son los bordes en sacabocado. O sea que no se pueden observar muy bien. En dermatología van a saber mejor qué es en sacabocado. Pero si quieren, pueden buscar ahí, anoten ahí, buscar qué es úlcera en sacabocado o lesiones en sacabocado en la piel y van a ver cómo es el sacabocado, porque una cosa es explicarlo y otra cosa es verlo, y es un poco difícil de explicar cómo son ese abocado. O sea, son como, son con bordes irregulares, pero elevados. Hacen como un volcancito chato. Por eso les digo que es un poco difícil de explicarlo. Pero las úlceras tienen ese tipo de borde, ¿no? En sacabocado, son en sacabocado. Aquí tenemos una lista de todos los factores de riesgo para desarrollar la enfermedad ulcerosa péptica, ¿no? Iniciando, obviamente, por la infección por Helicobacter pylori, ¿no? Consumo de cigarros, porque la nicotina actúa como sinérgico con el Helicobacter pylori. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, drogas como cocaína, porque la cocaína reduce el flujo sanguíneo a nivel de la mucosa del estómago. Los AINES, ¿no? Y que los AINES pueden estar potenciados por los corticoides, y ahí es peor. Y bueno, todos estos son causas de úlcera péptica, ¿no? Acá vemos entonces cómo es, voy a aumentarle por acá. Yep.
Entonces, las úlceras pépticas se ven de esta forma, ¿no? Así. Vemos que tienen bordes limpios, pero tiene defectos de la mucosa, ¿no? Y tiene una base, obviamente, pues, de gastritis crónica. Esta es la úlcera, creo. Esta es la úlcera. Y todo lo eritematoso, todo lo rojo hiperémico que vemos ahí es la gastritis, ¿no? La gastritis crónica. Y lo que vemos microscópicamente es básicamente acá teñido de marroncito el tejido de granulación. Este es básicamente cómo se van produciendo todos los eventos que hemos visto anteriormente, ¿no? Por aquí vemos la alta producción de ácido gástrico y por aquí vemos cómo va avanzando nuestra edad, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos niños, ¿no? Tenemos nuestra mucosa gástrica normal hasta que, ¡pum!, de repente nos descuidamos y tenemos nuestra gastritis aguda, que generalmente es asintomática, ¿verdad? Hasta que empieza a mostrar síntomas ya después de muchos años, muchos años, y ahí se convierte en una gastritis crónica, ¿no? Entonces, la gastritis crónica eventualmente puede ser a nivel del antro, ¿verdad? ¿No? Puede predominar en el antro y finalmente, pues obviamente con la infección del Helicobacter pylori acá, generarnos una úlcera duodenal. Ahora, también esta gastritis crónica puede evolucionar a una gastritis crónica no atrófica. Y esta gastritis crónica no atrófica puede o ser asintomática o terminar desarrollando un linfoma tipo MALT, obviamente previo a la infección por Helicobacter pylori. Y después tenemos a nuestra gastritis atrófica que está predominantemente en el cuerpo, que también nos predispone pues a desarrollar una úlcera gástrica, pero generalmente el camino que sigue la gastritis atrófica es el que vimos en la cascada de Correa, ¿no? O sea, tenemos gastritis crónica superficial, gastritis crónica atrófica, metaplasia intestinal, displasia y cáncer, ¿verdad? Y cáncer gástrico. Entonces, estos vendrían a ser los sucesos por los cuales pasa desde gastritis hasta cáncer. Otra enfermedad que quiero que sepan es la gastropatía hipertrófica. Prepárense para los nombres raros, porque en la siguiente clase sí vamos a ver enfermedades raras, como el síndrome de Peutz-Jeghers, y bueno, vamos a ver otras, ¿no? En este caso vamos a ver la gastropatía hipertrófica, llamada también enfermedad de Menetrier. Ya es muy sencilla. Básicamente es un estómago muy arrugado, ¿sí? Ya, la enfermedad de Menetrier, perdón, o una gastropatía hipertrófica se da por una secreción excesiva del TGF-alfa. En niños es generalmente autolimitado, pero en los adultos hay riesgo de desarrollar adenocarcinoma cuando tenemos una gastropatía hipertrófica. Lo que vamos a ver acá es una atrofia glandular difusa o en parches, es decir, en todo el estómago o en partes salpicadas en todo el estómago, y vamos a observar también una hipoplasia de las células parietales y principales. Y aquí vemos la imagen, ¿no?, de la gastropatía hipertrófica, en donde característicamente en la macroscopía vamos a ver pliegues de rugosidades aumentados, ¿no? Los pliegues, todos los pliegues del estómago están aumentados, y microscópicamente hiperplasia foveolar con la presencia de glándulas elongadas, como podemos ver acá, ¿no? Glándulas largas, elongadas y focalmente dilatadas. Esta es una tablita para que puedan ver las gastropatías hipertróficas y pólipos gástricos. De los más importantes, la enfermedad de Menetrier y el síndrome de Zollinger-Ellison, ¿sí? Que es, a ver, ¿cómo les explico? Bueno, mejor vean la tablita ustedes. El síndrome de Zollinger-Ellison también puede causar sangrado. Es causa de sangrado, eh, ¿cómo se le llama? Por encima del ángulo de Treitz. Ya se me fue el nombre. Ah, claro, sangrado digestivo alto. Ya, sangrado digestivo alto. Tenemos, ¿no? El síndrome de Zollinger-Ellison. Y bueno, de todas estas, creo que esos dos serían los más importantes. Ojo, el síndrome de Zollinger-Ellison no está asociado a adenocarcinoma, pero la enfermedad de Menetrier sí, cuando es en adultos, ¿no? Y finalmente, la última diapositiva, chicos. Créanme que no es difícil cáncer gástrico. Ahorita se los explico, pero así rapidísimo. ¿Ya? Tenemos diferentes clasificaciones para el cáncer gástrico. Primero, que se clasifica en adenocarcinoma gástrico y otros tipos de cáncer gástrico. Como pueden ver acá, la mayoría de los cánceres gástricos son adenocarcinomas. Y los otros, que son un 5%, pueden ser leiomiosarcomas, linfomas, como el linfoma MALT, sarcomas o carcinoma escamoso. Según Lauren, esta es una pregunta que me hicieron en cirugía, pero es importante que la sepan, ¿no? Tenemos a la clasificación de Lauren, ¿ya? Lauren clasifica al cáncer gástrico en intestinal y difuso, ¿no? Tipo intestinal y tipo difuso, y cada uno tiene sus características en especial.
¿ya? El tipo intestinal es el más común, ¿ya? El tipo intestinal es el más común y vamos a encontrarlo en personas mayores de 60 años, perdón. Es principalmente en hombres ancianos, es bien diferenciado, es decir, que tiene buen pronóstico, bueno, no es que tenga excelente pronóstico, ¿no? Pero entre diferenciado e indiferenciado, pues el diferenciado tiene mejor pronóstico, puede tener diseminación hematógena, se encuentra principalmente en el antro gástrico, está asociado a la gastritis atrófica y a la metaplasia intestinal, y se forman glándulas con células similares a las intestinales que vamos a ver ahí, son características, son las comunes células en anillo de sello, ¿no? Y después tenemos al difuso, ¿no? El difuso es principalmente genético. Ah, eso no mencioné, ¿no? El intestinal es principalmente ambiental, el difuso es principalmente genético. A diferencia del intestinal, el difuso va a afectar a personas más o menos a los 50 años, son pacientes más jóvenes, ¿no? Principalmente mujeres, aquí es varones, ¿no? El difuso generalmente es indiferenciado, es decir, tiene un peor pronóstico. Puede tener diseminación peritoneal, se ubica principalmente en el fondo y el cuerpo, y está asociado a su indiferenciación, ¿no? No hay células infiltrantes, no hay, ¿no? Y vamos a ver lo que es la llamada linitis plástica. ¿Ya? La linitis plástica es la de peor pronóstico, justamente porque les digo, ¿no? Porque es indiferenciado, es la de peor pronóstico. Y ahora vamos a ver la linitis plástica, porque la linitis plástica es el cuarto nivel de la clasificación de Borman, que es el peor, ¿no? Ya, antes de pasar acá, antes de pasar aquí, vamos a las clasificaciones porque tenemos dos, ¿no? Ustedes saben que Japón, Japón es uno de los países con más incidencia de cáncer gástrico. Entonces, como tenían tanto cáncer gástrico, lo que hicieron fue intentar detectarlo en etapas más tempranas, ya no cuando es cáncer en su estadio avanzado, sino cuando son lesiones neoplásicas tempranas, ¿no? Es ahí en donde crearon en conjunto con París, ¿no? Es la clasificación endoscópica de París-Japón, pero acá dicen solo París, ¿no? Pero es la clasificación endoscópica de París-Japón. Que es para lesiones neoplásicas tempranas o superficiales. ¿A qué me refiero con esto? Cuando es temprana o superficial, afecta solamente a la mucosa y submucosa, pero cuando ya es cáncer avanzado, afecta a mucosa, submucosa, capa muscular e incluso adventicia. Ya, pero generalmente es hasta la capa muscular. En cambio, las lesiones superficiales o tempranas son generalmente hasta la submucosa, ¿ya? Entonces es muy sencillo, vamos a tener al 1P, ¿ya? Al nivel 1, tenemos tres niveles, 1, 2 y 3, ¿ya? Los 1 son hacia arriba, los 2 son o sea, a ver, por ejemplo, los 1 son +1, los 2 son 0 y los 3 son -1, por así decirlo, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, 1P es que está +1, es decir, está por arriba, y puede ser pedunculado o protruido, ¿no? Como vemos acá, tiene su pedículo, ¿no? Pediculado. P de pediculado. Y S de sésil, o sea, pegado, ¿no? Esa es la forma más sencilla de acordarse, sinceramente. 1P, P de pediculado, S y 1S de 1 sésil. Después tenemos al nivel 2, ¿no? El nivel 2, el 2A, es ligeramente por arribita, ¿no? Es ligeramente superficial, ligeramente elevada. El 2B es ya 0, o sea, es al mismo nivel que toda la mucosa. Plano, ¿no? Plano. Y el 2C es superficial, pero hundido, ¿no? Hundido, ligeramente hundido, así, chiquitito. En cambio, el 3 ya es una lesión excavada, ¿sí? Esa vendría a ser la clasificación endoscópica de París. La que a nosotros nos importa, porque esta es la que más utilizan acá en el Perú, es la clasificación de Borman para el cáncer gástrico avanzado, ¿ya? Tenemos 4 tipos, ¿no? 4 niveles, por así decirlo. 4 tipos, que va desde el de mejor pronóstico hasta el de peor pronóstico. El tipo 1 es el polipoide. Como ven, afecta a todas las capas, ¿no? Afecta a la mucosa, la submucosa y la muscular, ¿no? Que es básicamente un pólipo, ¿no? La presencia de un pólipo. El tipo 2 es la presencia de una úlcera, ¿no? Úlcera de bordes elevados, como pueden ver acá.
Ese es el tipo 2, úlcera de bordes elevados. El tipo 3 es una úlcera de bordes elevados e infiltrante, ¿no? Es infiltrante. Y el tipo 4 es infiltrante y difuso, ¿ya? Que es la llamada linitis plástica, que es lo que veíamos acá, ¿no? En el difuso, linitis plástica. ¿Ya? Entonces, el tipo 4 es infiltrante difuso, que es la linitis plástica. Esta es la clasificación de Borman. Facilita, chicos, facilísima. Ahora sí vamos a pasar a ver al adenocarcinoma. ¿Qué es lo que vemos en el adenocarcinoma? Primero, este paciente, miren, aquí es una úlcera, mira, acá de lejos se ve que es una úlcera, ¿no? La presencia de una úlcera grandecita. Aquí vamos a lo que llamamos la linitis plástica, ¿no? Miren, se supone que en el estómago deben haber pliegues, como vimos, como hemos estado viendo, ¿no? El estómago tiene sus pliegues. Aquí llamamos linitis plástica a la pérdida de estos pliegues, ¿no? Miren, acá está planísimo, no hay casi nada de pliegues, ¿no? Entonces ahí decimos, ah, no, es linitis plástica. Acá vemos, por ejemplo, la infiltración desde el estroma. Y aquí vemos a las llamadas células en anillo de sello, que son las características del adenocarcinoma gástrico. Entonces, si les ponen cualquier tipo de caso clínico, obviamente, si ven un caso clínico, pues de cualquier persona que haya bajado de peso en los últimos meses, que tenga sensación de llenura, que no esté comiendo bien, a ver, ¿qué más? Bueno, es que esos son básicamente la clínica del cáncer de estómago, ¿no? En algunas ocasiones puede generar dolor, ¿no? Un dolor a nivel del epigastrio. em, y eso, y le sacan su biopsia y resulta que en su biopsia tiene células en anillo de sello, adenocarcinoma, ¿no? Ciérrense los ojos, marquen adenocarcinoma de frente. ¿Qué más vamos a poder ver en adenocarcinoma? Núcleos en semiluna, que no se ven bien acá, no se aprecian muy bien, de hecho, los núcleos en semiluna. Tal vez uno por aquí, chiquitito. Pero lo que más se ve, lo que mejor se ve, no son estas células en anillo de sello. Estas celulitas en anillo de sello, por acá. Ese es el adenocarcinoma. Y este es el otro, esta es la otra enfermedad que estábamos viendo, ¿no? El linfoma. Ay, acá se me olvidó pasar una. Ahora sí. El linfoma que está asociado a Helicobacter pylori, ¿se acuerdan? Y que el linfoma MALT, acuérdense que es un tipo de linfoma no Hodgkin, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver macroscópicamente es esta diseminación, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos diseminación dentro del intestino grueso, perdón, del intestino delgado, que me confundí. Es el intestino delgado, ¿no? Una diseminación en el intestino delgado. Aquí vemos, por ejemplo, también la presencia de nódulos chiquititos, no sé si lo pueden ver, ¿no? Nódulos chiquititos, 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 ¿no? Aquí macroscópicamente también esto de acá es un linfoma, linfocitos B grandes, ¿ya? Y microscópicamente podemos ver lesiones linfoepiteliales que nos dan pues el diagnóstico del linfoma, y si es en el estómago pues es el linfoma MALT, y la presencia de linfocitos neoplásicos, ¿no? O sea, linfocitos que no están normales. Y después tenemos el tumor GIST. El tumor GIST, como macroscópicamente, nos va o se va a manifestar como un tumor grande, como una masa solitaria carnosa y bien delimitada. Y microscópicamente vamos a ver que tiene una distribución como en fascículos, ¿no? Como en fascículos de células tumorales. eh, y vamos a encontrar característicamente en el tumor GIST las células de Cajal, ¿ya? O sea, si les mencionan ahí células de Cajal, tumor GIST. ¿Y cómo vamos a saber nosotros que son células de Cajal? Porque vamos a hacer, o sea, vamos a sacar una biopsia y esta biopsia la vamos a someter a inmunohistoquímica. Y esta inmunohistoquímica, si nos sale positivo a c-KIT o a CD117, podemos estar hablando de células de Cajal. Y si hay células de Cajal, es un tumor GIST. ¿Sí? Muy bien, chicos. Con eso hemos terminado. Facilito cáncer gástrico. A mí me encanta explicar cáncer gástrico, así como me gusta explicar próstata. Ya. Sí o sí deben saber. ¿Ya? Esofagitis, ¿ya? Las causas, o sea, en el caso de las infecciones, en el caso de la esofagitis por reflujo, por si acaso, la morfología, es decir, cómo se ve macro y microscópicamente. En gastritis, sí o sí tienen que saberse la aguda y la crónica, la cascada de Correa, definitivamente se la tienen que saber, la cascada de Correa, ¿ya? En el caso del esófago de Barrett, apréndanse las características, cómo se ve un esófago de Barrett,
y la morfología, ¿no? O sea, en qué pacientes aparece el esófago de Barrett, cómo se ve macro y microscópicamente. Y finalmente, definitivamente, chicos, sí o sí les va a venir algo de cáncer gástrico. Apréndanse bien el cáncer gástrico. A mí me preguntaron una de Borman en su momento. Me preguntaron una de Borman. Así que apréndanse las clasificaciones, principalmente apréndanse las de adenocarcinoma, ¿ya? Porque, ¿saben? Porque por ahí tal vez sí son abusivos y les preguntan de tumor GIST o el linfoma MALT, pero ya de verdad sería ser muy abusivos. Pero no es tan difícil de aprender. Con lo que yo les estoy mencionando acá, con que se aprendan lo que yo les he puesto acá, la hacen, ¿ya? Entonces, pero si quieren igual averigüen, ahí tienen su librito por si acaso, ¿ya? El librito del Robbins, si quieren, ahí pueden, ahondar un poquito más, ¿no? Muy bien, chicos. Con eso hemos terminado la asesoría de hoy, ¿ya? Entonces, voy a darles ahorita